En el análisis de la contundente victoria de Donald Trump el 5 de noviembre, el tema económico no queda excluido porque después de la pandemia de COVID-19, la economía creció más rápido que en tiempos de Donald Trump. Estados Unidos además recuperó en 28 meses los casi 22 millones de empleos perdidos por el COVID-19 y siguió creando más. La tasa de desempleo ha venido a la baja. La inflación, que llegó a superar el 9%, máximos en 40 años, está rondando el 2,4% en septiembre. Y la Reserva Federal empezó a recortar las tasas de interés. El presidente Biden además activó varios programas para regresar la manufactura y las cadenas de suministro al hemisferio, y frente a otras economías del mundo, realmente Estados Unidos tiene una situación envidiable para otras economías, pero eso es a nivel macro, porque si nos acercamos aún más a la situación de los hogares estadounidenses, de grupos como los negros o afroestadounidenses, latinos o hispanos, o los milénicos, aquellos nacidos entre 1981 y 96, eso es otra cosa. Su bolsillo y sus finanzas, sus posibilidades, ahí las cosas cambian. Y lo vamos a analizar con Juan Carlos Hidalgo. Él está en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. Y alguien decía, it's the economy, stupid, así dice la frase. Y aquí es el bolsillo, no la macroeconomía, Juan Carlos. No podemos olvidar, buenas noches Gabriela, saludos desde tu ciudad. No podemos olvidar que Estados Unidos vivió su peor episodio de inflación en 40 años. Y eso tiene un impacto generacional. Usted hablaba de los millennials, la generación X, Y. Ellos por primera vez en su vida experimentaron inflación. La última vez que Estados Unidos tuvo una inflación tan alta como la que vimos en el 2021, 2022, fue en los principios de los años 80. Entonces, esto es un fenómeno completamente nuevo que le pasó la factura a la administración Biden. Efectivamente, si nosotros vemos los números macro a nivel de empleo, generación de empleo, tenemos el mercado laboral más robusto en 70 años, una tasa de desempleo muy baja, generación de puestos de trabajo que superó por mucho los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Sin embargo, el alto costo de la vida llegó para quedarse. El hecho que la inflación bajase no significa que hubo desinflación. El hecho que la inflación esté en 2,3% significa que los precios siguen aumentando, pero siguen aumentando 2,3%. Esa inflación que llegó a estar a casi el 10% ha tenido un impacto brutal sobre los bolsillos de los estadounidenses y sobre la psique de los estadounidenses. Entonces, efectivamente, si nosotros vemos los números del mercado laboral durante la administración Trump, fueron igual de robustos, casi igual de robustos previo a la pandemia, que los de la administración Biden. Entonces la gente hace una comparación. Bueno, teníamos más o menos la misma generación de empleo, teníamos más o menos el mismo nivel de desempleo, pero con Trump no tuvimos inflación, mientras que con Joe Biden sí tuvimos inflación. Hay un pequeño asterisco que hay que hacer, pie de página en esto, y es que la inflación fue producto de los masivos paquetes de estímulo fiscales que se aprobaron en la administración tanto a final de la administración Trump como a principios de la administración Biden. Esos paquetes de estímulo fueron también aprobados por Trump y eran apoyados por Trump. Así que la inflación hubiera tenido lugar sin importar si Biden hubiera quedado electo o si Donald Trump hubiera sido reelecto. Pero le tocó a Biden enfrentar ese episodio de inflación y eso es lo que le cobran los estadounidenses. Además es interesante porque fue la máquina de imprimir dinero que para muchos era indispensable para dar subsidios y todo lo que se dio, pero al mismo tiempo pues no se generó y se alentó esa crecida de precios. Ahora, también es interesante en términos de ingreso, en la escolaridad del votante, los votantes indecisos, estas generaciones jóvenes que no se parecen nada a lo que vivieron los baby boomers, los nacidos de 1946 a 64, cuando se estaba construyendo la clase media. Sí, efectivamente, y nosotros vemos que hay una brecha muy importante. Hubo dos brechas aquí importantes que lo señalaron las encuestas previo a la elección. La primera una brecha de género, en donde las mujeres apoyaban por 14%, 12% más a Kamala Harris que a Joe Biden, pero la otra es la brecha educativa. Y la brecha educativa indicaba que los estadounidenses que no terminaron que terminaron secundaria pero no fueron a la universidad, apoyaban abrumadoramente a Donald Trump. Pero vea qué curioso, hoy las mujeres van mucho más a la universidad que los hombres. Entonces ahí tenemos un nicho de hombres jóvenes que no fueron a la universidad, que se decantaron muchísimo por Donald Trump
en comparación con mujeres que sí son más educadas y que votaron por Kamala Harris. En este caso, también vemos una brecha a nivel ¿cómo se llama?, de tema racial, ¿verdad? Usted lo mencionaba. Los afroestadounidenses no votaron tan abrumadoramente por Kamala Harris y hubo diferencias muy claves en estados como Pensilvania, entre otros. No votaron abrumadoramente por Kamala Harris y tampoco los latinos. Y ese es el tema que quería yo tratar contigo, el tema de los latinos. Para muchos estadounidenses o muchos analistas estadounidenses es como el enigma. Hay quienes dicen, no debería sorprender a nadie si es que escuchabas y vivías y estabas cerca de los latinos, no debía sorprender a nadie este desenlace. Sí, y ahí es un tema económico nuevamente. Yo creo que el tema con Kamala Harris es que al final de su campaña empezó a hacer muchísimo énfasis en dos temas: defensa de la democracia, ¿verdad?, y el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, pero era la economía. Y para los latinos, los afroestadounidenses y ese grueso de la población de Estados Unidos que no tiene educación universitaria, era un tema económico. Esta era una elección de un tema económico. El 70% de los estadounidenses creen que el país va en la dirección incorrecta. Tenemos el presidente más impopular en la historia de Estados Unidos después de Jimmy Carter, más impopular de lo que alguna vez estuvo Donald Trump. Sí. Y para ellos es una pregunta muy simple que se hizo en la primera campaña de Ronald Reagan. ¿Usted está mejor que hace 4 años? Nuevamente, si vemos los números macro, uno diría, sí, la economía está mucho mejor que hace 4 años. Sin embargo, los estadounidenses sienten que ellos no están mejor que hace 4 años y es por eso que votaron por un cambio. Bueno, pues haciéndole justicia a la realidad, Juan Carlos, tenemos que hablar de cuánto las propuestas en la práctica van a atender las preocupaciones de todos estos grupos de población de los que estamos hablando. Y con esa ceja levantada es que te despido porque se me acabó el tiempo, pero la oportunidad que sigamos conversando, Juan Carlos, ahí está. Gracias.